Washington, el FBI, con una precisión militar, ha comenzado a tejer una red de investigaciones que apunta directamente al corazón de uno de los cárteles más poderosos y oscuros del continente, el Cartel de los Soles, una organización criminal cuyas raíces se entierran en las entrañas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Fuentes cercanas a las discusiones dentro de la agencia revelaron a Primera Línea TV que este operativo no solo busca decapitar a los cabecillas del narcotráfico como Diosdado Cabello, sino también arrastrar a la justicia estadounidense a cualquiera que tenga negocios sucios bajo el paraguas del gobierno chavista. La misión, descrita por un insider como histórica si triunfa, no es solo una cacería de capos, es un intento de desmantelar un sistema financiero clandestino que ha lavado millones de dólares manchados de sangre a través de empresarios, bancos cómplices y alianzas con otras mafias globales. Quienes tengan dólares ensangrentados en sus bolsillos deberían temblar, advirtió la fuente, en referencia a los nexos entre militares venezolanos de alto rango, los llamados soles, y el tráfico de cocaína que inunda las calles de Estados Unidos. El Cartel de los Soles no figura oficialmente como organización terrorista, pero su influencia ha escalado hasta niveles alarmantes. Solo en diciembre de 2024, el Departamento de Estado agregó a 8 grupos criminales latinoamericanos a su lista de terrorismo, incluido el Tren de Aragua, una banda venezolana que ha convertido las cárceles de su país en cuarteles de operaciones internacionales. Según informes, esta organización ya se ha infiltrado más de una docena de estados gracias a lo que críticos llaman políticas migratorias débiles de la administración Biden. En Nueva York, sus miembros son acusados de robos violentos con motocicletas, tráfico sexual en Queens y ataques directos contra agentes del NYPD. La ofensiva actual no surge de la nada. Es la continuación de una guerra iniciada durante el primer mandato de Donald Trump, quien en 2020 amenazó incluso con desplegar al ejército estadounidense para confrontar a Maduro. En aquel entonces, Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, provocando que el régimen chavista rompiera relaciones diplomáticas. Ahora, con el magnate de vuelta en la Casa Blanca, el mensaje es claro: Estados Unidos no negociará con dictadores, declaró la secretaria de prensa Caroline Leavitt. Pero la realidad es más compleja. Aunque el gobierno de Trump ha mantenido una retórica feroz contra Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio lo tachó de dictador horrible que siembra inestabilidad. También ha habido gestos pragmáticos. En meses recientes, se reanudaron los vuelos de deportación a Venezuela y se logró la liberación de 6 rehenes estadounidenses, un intercambio velado que algunos interpretan como un guiño a la realpolitik. Para el director del FBI, Kash Patel, priorizar el combate al narcotráfico es atacar el vientre podrido de otras crisis, el tráfico de personas, la explotación sexual y el financiamiento del terrorismo. Su estrategia incluye extradiciones masivas, como la de 29 narcos desde México, y amenazas económicas. La semana pasada, Trump impuso aranceles del 25% a productos mexicanos tras fracasar las negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Si no actúan contra el crimen, pagarán, fue la advertencia. ¿Cómo opera el Cartel de los Soles? Según expedientes judiciales, sus líderes son oficiales activos o retirados de las Fuerzas Armadas venezolanas, quienes usan su autoridad para controlar rutas de droga, puertos y aduanas. La cocaína viaja desde Colombia a través de Venezuela, protegida por uniformados, y luego se embarca hacia Estados Unidos y Europa. Los beneficios se lavan mediante empresas fantasma, oro ilegal y corrupción en contratos públicos, pero este cártel no es solo un negocio, es un brazo del poder chavista. Analistas señalan que Maduro depende de estas redes para mantenerse a flote, especialmente tras el colapso económico de Venezuela. Sin el narcotráfico, el régimen caería en meses, aseguró un exagente de la DEA, bajo condición de anonimato. La conexión es tan estrecha que en 2019 el Departamento de Justicia acusó al propio Maduro de liderar una narcodictadura, ofreciendo una recompensa de $15 millones por su captura. Mientras el FBI persigue a los peces gordos, las bandas vinculadas al chavismo ya han puesto un pie en ciudades clave. El Tren de Aragua, por ejemplo, opera con tácticas brutales, reclutan a migrantes recién llegados, los extorsionan o los fuerzan a trabajar en redes de prostitución. En Queens, Nueva York, las autoridades han documentado células que controlan sectores de Roosevelt Avenue, donde mujeres son explotadas en clubes nocturnos y apartamentos clandestinos. Estamos ante una invasión silenciosa, alertó un detective del NAPD. No son pandillas callejeras, son estructuras paramilitares con entrenamiento y financiamiento internacional. El problema se agrava por el flujo de migrantes venezolanos que cruzan la frontera sur, más de 150,000 en 2024, muchos de los cuales, según fuentes de inteligencia, son cooptados por estas organizaciones bajo amenazas a sus familias en Venezuela. La pregunta que resuena en Washington es si esta estrategia marcará un punto de inflexión. Para los partidarios de Trump se trata de hacer a América segura otra vez, cerrar fronteras, expulsar criminales y estrangular el flujo de drogas. Sus críticos, sin embargo, temen que la retórica antiinmigrante y las tácticas agresivas, como los aranceles a México, generen más tensiones diplomáticas sin resolver el problema de fondo. Lo que nadie discute es el simbolismo de atacar al Cartel de los Soles. Si el FBI logra descabezarlo, no solo caerán capos, sino que se enviará un mensaje contundente a Maduro y sus aliados. Mientras tanto, en las calles de Caracas, los rumores vuelan porque esta vez el enemigo no está en Washington, sino en los cuerpos militares del régimen de Maduro. Que comience la purga. Si deseas conocer el desenlace de esta y otras historias, síguenos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Primera Línea TV y nos vemos en cualquier momento.